Bienvenido a todos, yo soy Clem y ando viajando por Sudamérica y seguimos nuestra pequeña aventura con Panchito aquí. Y esta vez estoy también acompañado de otra persona que ya conocieron en el último video, que voy a seguir ahora la ruta con mi padre aquí presente. Está tomando desayuno, recién nos hemos despertado, son las 8 de la mañana. Y bueno, ya conocieron mis padres el último video. Mi madre regresó a Francia. Mi padre decidió acompañarme para esa aventura porque acabo de jubilar. Justo este mes se jubiló. Entonces decidió, ¿por qué no acompañar a mi hijo a viajar por Sudamérica? Después de no sé cuántos años trabajando. 42 ans, exactement. 42 años. Vamos a seguir recorriendo mucho juntos. Là, je vais t'accompagner Eso. l'Uruguay, l'Argentine et après Chili. Y bueno, no nos podemos quejar que ya estamos en un lugar bien lindo. Justo aquí atrás tenemos la playa, así que con mi padre empiezo suave, en lugares bonitos, donde podemos estar bien con Panchito, y más adelante va a empezar la aventura fuerte. Vamos a ir en lugares más difíciles, pero ahí lo van a ir descubriendo con nosotros. Sigue la aventura por Sudamérica, esta vez junto a mi padre. Juntos vamos a explorar nuevos lugares, experimentar cosas nuevas y enfrentarnos a nuevos desafíos. Pero lo más importante es que estos momentos juntos son una oportunidad para compartir experiencias, para conectar de una manera única y para crear recuerdos que durarán toda la vida. Porque no hay nada más valioso que pasar tiempo con aquellos que amamos. El primer lugar que visitamos es un pequeño pueblo que se llama Brunao, en el estado de Sao Paulo. Mi padre está muy feliz porque estamos casi los pies en el agua. Empezar en un lugar así tampoco está tan mal. Y en la playa está lleno de medusas muertas y cangrejos juntitos. Hay muchos aquí. En plus, avec les trucs du lot, c'est même pas grave, c'est un rocher. Regarde, on compte des cocotiers parce que demande comment la végétation est arrivée là-bas. Y entonces empezamos aquí en Brunao y después vamos a seguir bajando la costa de Sao Paulo y ver hasta dónde llegamos. No lo sé, vamos a ver en este video dónde vamos a llegar. Alors cette première nuit en van, Bah, super, hein? Moi j'ai fait une bonne nuit. Bon, j'ai un peu ronflé, mais ça va, t'as mis tes bouchons du coup. j'ai mis des bouchons, ça va. Pour du coup dormir dans un véhicule, ça va. Ouais, bah nickel, hein. Bah, toujours, ça fait comme un lit. Hein. Honnêtement. Il y a aussi l'arcade non. Bah il est grand, hein. Ouais, ouais. Ouais, puis c'est bon, on sait bien parce que les plateaux que nous on a chacun notre côté plus ou moins. Ouais. Bon, c'est vrai que des fois tu dépasses un peu, mais bon. Bah moi c'est mon problème. Ah. Moi c'est mon problème. Avec Sébastien, je pense, bah... Ouais, c'est vrai, tu devais payer une shortcut. Día 1, estamos preparando Panchito, limpieza completa, estamos ordenando, etcétera, para tener más comodidad posible. El padre está limpiando para tenerlo impecable y empezar la ruta. Es increíble las cosas que acumulamos y todo lo que entra en Panchito. No parece, pero chiquitito, pero tiene espacio. Y ni siquiera hemos vaciado los cajones, que igual siguen bien llenos de muchas cosas. Aquí tengo mi refri. Aquí tengo otro cajón con el ukulele y más cosas. Y aquí abajo aún tengo toda mi comida. Está lleno. No parece, pero tiene espacio, tiene espacio. Y ya estamos preparados. Panchito está todo ordenado. Y ya empezamos la aventura, ¿verdad? Ouais, parfait. Bon, je te laisse la responsabilité de Panchito. Prends-en soin. Allez, première fois. Y que saber, yo confío muy poco en dejar gente manejar Panchito. Los únicos que ya manejaron, obviamente, es Sebastián, mi amigo Eduardo y ahora mi padre. Que yo soy muy protector con Panchito, no me gusta dejarlo con otras personas, pero vamos a ver. Ça va, t'es à l'aise? Ouais.
Bien installé. Ah ouais, bon, je vais bien gilet. Hein? Tant que je m'habitue à l'embrayage. Hein. Merci. Boa tarde. Attends. Hein? Boa tarde. Comment tu dis? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Ya hemos llegado a la ciudad de Curitiba con mi padre y vamos descubriendo la ciudad. Ya lo que me encanta es que hay muchas calles peatonales donde podemos caminar y supuestamente aquí es la capital ecológica de Brasil. No sé por qué dicen eso, vamos a ver, vamos a ir descubriendo. Todo aquí son las antiguas cabinas que usaban en Curitiba en el transporte. Hoy en día lo convirtieron en una biblioteca. Aquí la ciudad no tiene metro, pero tiene todo un sistema de bus con buses bien grandes, es doble acordeón. Son muy grandes y llegas, tienen como esas burbujas, como con entrada. Funciona todo como un metro, pero son buses. Los accesos se hacen desde arriba. Entonces el bus llega, abre sus puertas, pone la pasarela y la gente sube desde arriba. Y también tiene acceso para las personas con discapacidad. Esto se levanta, llega y directamente todo plano, entran en el bus. Déjà fatigué? Non, du tout. Ah. Non, mais j'aime bien me poser comme ça pour regarder les gens. C'est pas désagréable. Una de las razones por las que Curitiba es conocida como la ciudad ecológica de Brasil es su sistema de transporte público, que es uno de los más eficientes y ecológicos del mundo. Además, Curitiba es una ciudad muy verde, con más de 30 parques y áreas naturales protegidas, lo que permite a los ciudadanos y visitantes disfrutar de una gran cantidad de espacios abiertos y áreas verdes. Curitiba es sin duda una ciudad ejemplo que ha logrado un equilibrio entre el desarrollo urbano y la conservación del medio ambiente. Con mi padre ahora tenemos un debate importante. Esa fuente aquí, no sabemos qué animal es. Yo le digo que es un caballo, a él me dice que es un capibara, pero no sé, ¿qué piensan ustedes? Nos volvemos a encontrar con ese animal y al final es un hippocampus. Alors c'est qui? Voilà, c'est. Là, en fin de compte, c'est Busto, de Léonico. Alors, lui, il était formateur et directeur de l'écriture et de la poésie. Ça, c'est un écrivain et un poète. C'est ça? Ouais, un écrivain et un poète. Ouais. Aquí tenemos el escudo que está en la bandera de Curitiba de la ciudad y volvemos a encontrar ese árbol, la araucaria. Tenemos diferentes lugares de la ciudad. Ya hemos pasado por el centro histórico, eso es el suelo de la ciudad. Ya vimos el trencito. Ahora, bueno, vamos a salir a la laguna. Nos falta, ahí tenemos el jardín botánico y el famoso museo que también nos falta. Con cerca de 2 millones de habitantes, Curitiba es la octava ciudad más poblada de Brasil. Es también una de las ciudades más seguras de Brasil, con una tasa de criminalidad muy baja en comparación con otras ciudades del país. Su centro histórico es una zona que conserva muchos de los edificios y monumentos más antiguos de la ciudad.
y donde varios museos y exposiciones cuentan y retratan la historia y la cultura de la región. No sé si están viendo, aquí atrás mío tenemos un árbol un poco atípico, son las araucarias. Les voy a dar una clase de biología rapidito, que existen dos tipos de araucaria. Existen una en el sur de Brasil, aquí en el estado de Paraná son muy presentes, y también en el sur de Chile tenemos este tipo de pino. Existen hembra y macho y se diferencia por los conos y las semillas que tienen, las flores que tienen son distintas si es macho o hembra. Son muy conocidos porque producen unos piñones que se pueden comer y son muy saludables. De hecho, muchas comunidades indígenas los van consumiendo y tienen propiedades de salud muy buenas supuestamente. Tienen una forma muy linda, muy atípica. El Jardín Botánico de Curitiba es considerado uno de los jardines botánicos más importantes de Brasil. Y su objetivo principal es preservar y divulgar la flora brasileña. Además, su estufa de vidrio fue inspirada del Palacio de Cristal de Londres. Un bebé araucaria. Y aquí tenemos los piñones, son esas frutas que se pueden comer, que son muy nutritivos. Y tenemos un ejemplo perfecto para diferenciar de macho y de hembra, bueno, masculino, femenino. Aquí los machos tienen esas cosas, cuando lo femenino tiene esas cosas. Y así podemos diferenciar de una araucaria macho y hembra. Y aquí atrás mío tenemos otro edificio. El famoso arquitecto aquí, Oscar Niemeyer, espero que lo pronuncio bien, construyó este museo. Aquí es un museo. Este arquitecto es el que construyó todos los edificios de Brasilia que ya vimos. También el Sambódromo de Río de Janeiro. También construyó este, aquí que tiene como una forma de ojo, las nubes se reflejan. Es muy bonito. Nuestra última parada, mi padre está muy emocionado porque va a descubrir un animal que nunca vio. Vamos a descubrir, ¿cómo se llama? Les capybaras. Les capybaras. Capibara. Les capybaras. Vamos a ver los capibaras. Y aquí tenemos una madre. Los bebés intentan tomar leche, supongo. Tu mettes plus de poigne comme les chats. Faut que tu mettes plus de poigne comme les chats. Regarde, il adore ça, il ferme les yeux. Oh, oh, mira. De camino hemos visto que venían piñones, no sé si son de los araucarias, pero aquí vendían muchos piñones y la verdad que no tenemos idea cómo se comen. Digamos que eran piñones cocidos, así que los vamos a probar. Après, il y a du jus qui coule un peu. Bon, est-ce que c'est bon? Je veux te dire, ça sent un peu comme la patate, l'odeur de pomme de terre. Ah ouais, ça sent la patate. C'est bon. Ouais? Ouais. Ça goûte quoi? Bah, honnêtement, bah, un peu de. Comme nos marrons, tu sais, en France. Ah ouais, les châtaignes. Ouais, nos châtaignes. C'est chaud, está caliente. Tu vois, c'est pas évident, hein. Je vais essayer. Alors? Ah, ça ressemble un peu Marron. au marron. Oh oui.
Good. Good. Salimos de Curitiba, acabamos de llegar, de salir del estado de Paraná para llegar al estado de Santa Catarina y nos encontramos en el balneario Camboriú y estamos impactados por lo gigante que es. Entonces sí, dimensionar toda la costa está construido de torres. C'est beaucoup de tours, mais bon, ça a son style. Puis bon, je trouve pas ça, chaque tour elle est différente. Vamos a seguir recorriendo nosotros. Espero que hayan disfrutado este recorrido que hicimos con mi padre y a la aventura en van, ¿verdad? Bon, moi, j'ai pas compris hein, ce que tu dis. Y si quieren seguir nuestra aventura, se pueden suscribir. Vamos a seguir haciendo videos, vamos a seguir recorriendo y nos vemos en el próximo video. Allez, au revoir, bye. Chao, chao. Ciao.